a ver ahora algunas características de los planos en el espacio. Lo primero que podemos nosotros decir acerca del plano son paralelos, ¿sí? Pero vamos a suponer que en el espacio hay dos planos que están paralelos, ¿sí? Entonces sería, o sea, si los pudiéramos ver, serían así como dos hojas, dos sábanas, dos superficies, no sé, dos pedazos de cartón, que estuvieran uno encima del otro o uno junto a otro, ¿no? Dependiendo de la orientación que tengan. Para determinar si estos dos planos son paralelos, lo que tenemos que hacer es verificar sus vectores normales. Entonces, para el primer plano, pues tenemos un vector normal 1 y para el segundo plano tenemos un vector normal 2. Entonces, ¿cómo saber si dos planos son paralelos? Si sus vectores normales son paralelos, los planos van a ser paralelos entre ellos también. ¿Alguien se acuerda cómo se sabía si dos vectores eran paralelos? ¿Cómo lo podíamos determinar? Con el producto. Si el producto cruz daba 0, ¿no? Así es, efectivamente. Entonces, si el producto cruz de estos dos vectores normales nos da 0, quiere decir entonces, si el producto cruz nos da 0, quiere decir entonces que los dos planos van a ser paralelos también, ¿sí? Aquí lo importante, muchachos, pues es saber determinar cuáles son los vectores normales dada una ecuación del plano, ¿sí? Entonces, por ejemplo, veamos. ¿Cómo le hago para escribir eso aquí? Bueno, entonces sí, no tengo que hacer. Okay. Por ejemplo, vamos a tener este primer plano. Recuerden que la ecuación del plano generalmente se representa con la letra pi, ¿sí? Entonces, pi1 va a ser x más y. Ya sé cómo hacer. Espera. Está difícil con esta cosa. Okay. Entonces, la primera ecuación del plano que vamos a tener es x más y más z es igual a 2, ¿sí? Ese es el primer plano. El siguiente plano le llamamos pi2. ¿Sí? El siguiente plano va a tener por ecuación 2x más 2y más 2z es igual a 4. Entonces, tenemos estas dos ecuaciones del plano. Díganme ustedes, según lo que aprendimos en la clase pasada, ¿cuál es el vector normal del primer plano? I más J más K. Así es, sería I más J más K, o si lo quieren poner en forma de coordenadas, pues sería 1,1,1. ¿Sí? ¿Y el vector normal del segundo plano, quién sería? Pues 2, 2, 2. Así es. Sería entonces 2i más 2j más 2k. O si lo ponemos en forma de componentes, pues 2,2,2. ¿Okay? Entonces, lo que queremos determinar es si estos dos planos son paralelos. Y para ello, entonces, tenemos que hacer el producto cruz de sus dos vectores normales. Recuerden que el producto cruz de los dos vectores, muchachos, dígame. En el pi1, ¿si es y z o solo quería poner z solo? Era solo z, perdón. Ok, gracias. Entonces, recuerden ustedes que el producto cruz pues se define como un determinante, ¿sí? Entonces tendríamos el vector n1, que es 1, 1, 1, y el vector n2, que sería 2, 2. Y calculamos este determinante.
¿Cuánto creen que me vaya a dar? 0. Va a ser 0. De hecho, aquí lo podemos ver, muchachos. Ay, qué bonito es. Aquí lo podemos ver, muchachos, sin necesidad de hacer el determinante, porque el vector 2, pues es un múltiplo del vector 1. ¿Sí? O sea, es 2 veces el vector 1. Entonces, evidentemente, su determinante me va a dar 0. Por lo tanto, como el producto cruz de los vectores normales de estos planos medio 0, vamos a poder decir que los planos son paralelos. ¿Sí? Luego, eso es respecto a los planos que son paralelos. ¿Qué sucede si quiero verificar que los planos, si dos planos son ortogonales? Este sería que producto punto T de 0. Así es. Recuerden que en este caso, dos planos van a ser ortogonales si sus vectores normales son ortogonales. ¿Sí? Y si dos vectores son ortogonales, entonces el producto punto entre ellos es igual a 0. Entonces, de la misma manera, o sea, si a nosotros nos dan las ecuaciones de dos planos, pues únicamente tenemos que determinar cuál es el vector normal entre ellos, ¿sí? O el vector normal de cada plano y realizar el producto punto. Si el producto punto me da 0, quiere decir que estos vectores van a ser ortogonales. ¿Sale? ¿Preguntas en eso? No. Bueno. Si dos planos no son paralelos, muchachos, entonces los planos se van a intersectar. Puede que se intersecten con algún ángulo o puede que se intersecten a 90 grados, dependiendo si son ortogonales o no. ¿Sí? Pero si se intersectan, es decir, si los planos se intersectan, se van a intersectar a lo largo de una recta. ¿Sí? Imagínense que son así como que dos láminas que se cortan y el punto, bueno, los puntos en donde esas dos láminas se cortan, pues es una recta. ¿Sí? Nosotros podemos determinar cuáles son todos los puntos de intersección de estos planos. O podemos determinar, en otras palabras, la ecuación de la recta en donde los planos se intersectan. Y para encontrar esto, para encontrar la ecuación de la recta de intersección de los planos, lo único que tenemos que hacer es resolver un sistema. Es decir, si yo tengo, lo voy a poner mejor con un ejemplo porque está más fácil de escribir, ¿sí? Vamos a tener nosotros un primer plano que va a tener por ecuación 2x menos y menos z igual a 3. Y vamos a tener nosotros otro plano que tiene por ecuación x más 2y más 3z es igual a 7. Entonces tenemos esas dos ecuaciones de un plano. Y lo que queremos hacer es determinar los puntos de intersección de estos dos. Entonces lo que hacemos es formar un sistema de ecuaciones. Tendríamos 2 menos 1 menos 1 y el lado derecho sería 3. Luego tendríamos 1, 2, 3 y el lado derecho sería 7. De inicio, muchachos, nosotros vamos a saber que este sistema va a tener solución múltiple, dado que únicamente tenemos dos ecuaciones y es un sistema que tiene tres variables, x, y, z. ¿Sí? Entonces, al ser solución múltiple, pues ya sabemos más o menos hacia qué va encaminado, ¿no? Este sistema lo podemos resolver por Gauss-Jordan, como ustedes quieran. Lo primero que voy a hacer es hacer un intercambio de renglones. Es más, no. Ok, todo el mundo ya nos acordamos cómo resolver los sistemas, ¿verdad? Por los diferentes métodos. Entonces,
vamos a ver cuál sería la solución de este sistema. Déjenme, les comparto acá la pantalla. Ok, entonces, las ecuaciones que teníamos eran 2 menos 1 menos 1, 3. Entonces sería 2 menos 1 menos 1 y esto era igual a 3. Y la otra ecuación era 1, 2, 3 igual a 7. 1, 2, 3 igual a 7. Entonces aquí pues lo podemos resolver por Gauss-Jordan o cualquier otro método. Bien, vamos a tener entonces esta solución. Tenemos, y me voy a regresar acá a la otra pantallita. Okay. Entonces, la solución que obtuvimos en el sistema era 13 quintos menos 1 quinto de t. Voy a poner aquí. Teníamos x1 era igual a 13 quintos menos 1 quinto de t. Luego x2 era igual a 11 quintos menos 7 quintos de t. 11 quintos menos 7 quintos de t. Y x3, como ya sabíamos que iba a ser solución múltiple, pues me daba t. ¿A qué les suenan esos? ¿A qué se parece? ¿Esta paramétrica? Así es. Esas son las ecuaciones paramétricas de una recta, ¿sí? Entonces, básicamente lo que estamos diciendo es que cuando dos planos se intersectan, pues precisamente se intersectan a lo largo de una recta. Y las ecuaciones de esa recta, pues son estas. A partir de estas ecuaciones podemos nosotros, si quieren, hacer las ecuaciones simétricas o incluso la ecuación vectorial, pero lo que el sistema de ecuaciones me arroja van a ser las parámetros. ¿Ok? Que al final, pues es lo que me interesa. Entonces, si yo quiero saber los puntos de intersección de dos planos, lo que voy a obtener son las ecuaciones paramétricas de una recta. Ah, ok. Entonces hacemos el sistema de ecuaciones o el método que sea nos va a aventar las ecuaciones paramétricas. Ajá, sí, Ok. porque al final este sistema, pues como aquí debería de tener 0, 0, 0, o sea, siempre va a ser solución múltiple. Y eso quiere decir que x3 siempre va a valer t. ¿Sí? Ok. Entonces ya termina de resolver el sistema y pues lo que obtiene va a ser un sistema con solución múltiple que representa las ecuaciones paramétricas de una red. ¿Sale? Ok. Gracias, Bien. maestra. Ajá. Ok. ¿Qué más podemos decir acerca de los planos? ¿O qué más podemos calcular al respecto? Bueno, vamos a suponer que tenemos nosotros un plano en el espacio. Perdón, voy a dejarlo aquí. Vamos a tener un plano así, ¿ok? Y vamos a tener acá afuera un punto. Este punto P y es un punto conocido. Y lo que queremos hacer es encontrar la distancia que hay desde este punto hacia el plano. Ahora, nosotros sabemos que la distancia más corta entre dos puntos, pues es una línea recta. Entonces, lo que necesitamos es otro punto que esté sobre el plano para poder hacer una línea recta entre ellos, ¿sí? La cosa aquí es que tenemos que elegir el punto Q de la manera siguiente. O sea, si yo elijo el punto Q por acá, ¿sí? Pues esta distancia, aunque sí es la distancia del punto P al plano, pues no es la distancia más corta, porque es una recta más larga. Entonces, si yo elijo el punto Q, perdón, de manera que la recta que yo genere sea perpendicular al plano,
Entonces lo que voy a estar calculando es la distancia más corta entre el plano y el punto. ¿Se entiende eso? ¿Lo podrá volver a explicar? No me perdí. Ok. Va de nuevo. Tenemos un plano. ¿Sí? Ajá. Y tenemos un punto. Y nosotros queremos calcular la distancia que hay desde el plano hasta el punto. Ajá. Ahora, lo podríamos hacer de la siguiente forma. O sea, nosotros sabemos que para calcular la distancia la distancia más corta entre dos puntos, pues es una línea recta. Entonces lo primero que necesito es otro punto. Ya tengo el punto P, necesito el punto Q. Y ese punto Q va a ser un punto que esté sobre el plano, ¿sí? El chiste aquí es la manera en que elijo el punto Q. Porque si yo lo elijo muy lejos, pues si lo pongo por acá, por ejemplo, pues esta distancia, que ya la hice toda redonda, esta distancia evidentemente no es la distancia más corta, ¿sí? La distancia más corta sería la de la recta que yo pueda dibujar así. Ok. Esta recta que puedo dibujar de esta manera para que me le dé la distancia más corta, tiene que ser una recta perpendicular al plano. Sí. ¿Sí? ¿Qué otra cosa es perpendicular al plano? Su vector normal. Así es, el vector normal. ¿Sí? Ahora, el vector normal, pues no necesariamente está en la misma posición que la recta que tenemos aquí. Entonces, lo que yo quiero hacer de alguna manera es reflejar el vector normal sobre esta recta, ¿sí? Para que me indique la dirección exacta que debería de tener para que sea perpendicular. Porque luego, si no, pues estaría canijo estar calculando a ver cuál es el punto que está exactamente debajo de P, ¿no? Porque ya estamos en el espacio, o sea, ya no se vuelve tan sencillo. Entonces, una manera que puedo de hacer yo esto para no tener que, o sea, para no irme a equivocar y hacer una recta que no sea perpendicular, pues es reflejar la dirección del vector normal sobre este otro vector PQ que estamos haciendo aquí. Y eso de reflejar un vector sobre otro se le conoce como proyección. ¿Sí? Entonces, la distancia de un punto a un plano es básicamente la magnitud de la proyección. Recuerden que la proyección como daba como resultado un vector, ¿sí? Entonces es la proyección del vector PQ, que es el que se forma entre los dos puntos, uno fuera y uno dentro del plano, del vector PQ con respecto al vector normal. Esto es porque yo necesito la dirección del vector normal. ¿Sí? Esto se puede entonces escribir, porque nosotros sabemos cómo calcular la proyección, se va a poder escribir entonces como la magnitud de, o el producto, el valor absoluto de PQ.n entre la magnitud de n. ¿Sí? En este caso, muchachos, la proyección, no, recuerden que a la proyección aquí todavía esto tendría que ser al cuadrado y luego se multiplicaría por n, ¿sí? Pero como no me está interesando la dirección, sino solamente el módulo, entonces no tengo la necesidad de multiplicar aparte por el vector n, porque no me va a dar una dirección, necesito que me dé un solo número, ¿sí? Y ese número lo vamos a obtener entonces así. ¿Sí? P.Q, el valor absoluto de P por Q en el valor absoluto del producto punto de PQ con n entre la magnitud de n. ¿Sí? Pero luego, si nosotros hacemos esto, o sea, si nosotros calculamos estas cosas, vamos a poder simplificar esto todavía un poco más. Miren. Nosotros sabemos que la ecuación de un plano, en forma general es AX más BY más CZ es igual a D, ¿cierto? Donde A, B y C son las componentes del vector normal.
Y D, pues es una constante que está dada por un punto que está sobre el plano. Ujú. Y luego, nosotros queremos encontrar la distancia que está entre este plano y un punto que está fuera de él, pero ese punto lo conozco, entonces lo voy a poner aquí 0, D0, Z0. ¿Sí? Si yo hago esta operación del producto punto con el vector PQ, ¿sí? Si yo hago esto, entonces vamos a tratar de demostrar que la distancia va a quedar de la siguiente manera. Ay, espérenme, porque tengo aquí todo revolcado las estallitas. Nomás me voy a reescribir aquí la operación que tenemos que realizar, que es PQ.n, es el valor absoluto, entre la magnitud de N. ¿Ok? Entonces, muchachos, así de inicio, díganme ustedes, ¿quién es el vector N? 1, 1, 1. Bueno, sería, pues en este caso, ABC. ABC, ¿sí? O sea, el vector N, sus componentes están dadas por la ecuación del plano, ¿ok? Entonces, las coordenadas o las componentes del vector N van a ser A, B, C, ¿ok? Luego, el vector PQ, pues lo necesitamos calcular a partir del punto que está fuera del plano, que es Y0, X0, Z0, y de un punto que está sobre el plano. Ese punto que está sobre el plano, muchachos, está dado por D, ¿sí? No sé si se acuerdan de la ecuación del plano. Déjenme regresarme, lo voy a poner acá así en forma un poquito más extendida para que nos acordemos de dónde sale esa. La ecuación del plano también la podría yo escribir como AX más BY más CZ igual a A por X1 más B por X2 más C. Perdón, aquí. B Y1, C, Z1. Sí, esto lo vimos con lo de la ecuación del plano. Entonces, el lado derecho de aquí de la ecuación del plano es lo que es una constante y es a lo que le llamamos D. A, B y C son las componentes del vector normal. Y X1, Y1 y Z1 son las coordenadas de un punto que está sobre el plano, es decir, el punto Q. X1, Y1, Z1. ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿No se me han perdido? Sí, maestra. Entonces, el punto P es el que está aquí fuera del plano, al que le pusimos X0, Y0, Z0. Y el punto Q es el que está dentro del plano, que le estamos poniendo X1, Y1, Z1. Entonces, nosotros lo primero que tendríamos que hacer, pues, es el vector PQ, ¿sí? Para poder calcular el producto punto. Entonces, el vector PQ sería X1 menos X0 más Y1 menos Y0 más Z1 menos Z0. ¿Ok? Ese es nuestro vector PQ. Obviamente esto pues es en forma de vector, ¿no? Aquí le podemos poner, para que quede mejor, las componentes I, J y K. Entonces, si lo que vamos a hacer es el producto punto de PQ con N, pues el producto punto, muchachos, si ustedes se acuerdan, es la multiplicación de cada componente y luego la suma de ellas. Entonces tendríamos
la componente y por la componente y. Sería x1 menos x0 por a más la componente j, que sería y1 menos y0 y1 menos y0 por b, más la componente k, que sería z1 menos z0 por c. ¿Ok? Eso va a ser, muchachos, el producto punto. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Alguna pregunta? No. Ok. Muy bien. Entonces, si nosotros desarrollamos esto, pues si desarrollamos esta multiplicación, nos va a quedar de la siguiente forma. Esto sería igual a x1 por a menos x0 por a más y1 por b menos y0 por b más z1 por c menos z0 por c. ¿Okay? Aquí lo único que hice fue multiplicar cada uno de los paréntesis aquí por la constante. Pero luego fíjense qué sucede, muchachos. Fíjense qué pasa aquí. Miren, ¿qué pasa con x1 por a más y1 por b más z1 por c? ¿Quién es eso? x1a más y1b más z1c. El vector normal. No, el vector normal es ABC. O sea, de la ecuación del plano. Así es lo que está acá en la ecuación del plano. Eso es D. ¿Sí? Es la constante D. Entonces, cuando nosotros nos dan una ecuación del plano que está igualada a un número, ese número representa x1a, y1b, z1c. Entonces, todo esto, o sea, toda esta multiplicación que acabamos nosotros de hacer, pues la vamos a poder escribir como lo siguiente. Vamos a poder hacerlo igual a x0 por a más y0 por b más z0 por c, que son lo que tengo acá no subrayado, ¿sí? Lo que está sin subrayar. Todo esto menos x1a, y1b, z1c, que dijimos que era d. Aquí nada más le cambié los signos a los dos para que estuviera mejor acomodado, pero al final, pues como le estoy cambiando el signo a los dos, es lo mismo. ¿Sí se ve? Entonces, esto me representa esto, esto y esto. Y este sería el resultado de la magnitud del, o bueno, esto sería el resultado del producto punto. Por lo tanto, esta operación, ¿sí? Esta operación se va a poder escribir como el valor absoluto de x0 por a más y0 por b. Ay, no, tiene que haber una forma mejor de hacer esto. Ok, esta operación que encerré acá se va a poder escribir como el valor absoluto de valor absoluto de todo esto entre la magnitud de n.
Y la magnitud de n, pues ustedes saben cómo sacarla, la raíz cuadrada, perdón, sí, la raíz cuadrada de la suma del cuadrado de sus componentes. ¿Ok? Esta formulita sí, anótenla por favor, ahí ténganla a la mano. Entonces, si yo quiero encontrar la distancia de un punto y un plano, obviamente el punto que está fuera del plano, ¿sí? Voy a tener que aplicar esta formulita. Por ejemplo, vamos a tener el punto menos 7, menos 5, menos 7, menos 7, menos 5, menos 7, ¿sí? Y vamos a tener el plano con ecuación 9x más 2y más 5z. Z igual a 97. ¿Ok? Entonces, si queremos encontrar la distancia que hay entre este punto y este plano, lo único que tenemos que hacer, muchachos, es multiplicar la componente del vector normal por las coordenadas del punto, menos d, que d es este 97. Y todo eso entre la magnitud del vector normal. El vector normal en este caso sería 9,2,5, según lo que tenemos aquí. ¿Sí? Entonces, la distancia entre este punto y este plano va a ser el valor absoluto de el valor absoluto de 9 por menos 7 más 2 por menos 5 más 5 por menos 7 también, menos d, que es 97, entre la raíz cuadrada de 9 al cuadrado más 2 al cuadrado más 5 al cuadrado. No se les vaya, por favor, a olvidar el valor absoluto en el numerador. Estamos hablando de distancias y no hay distancias negativas. ¿Ok? Ya hacen ustedes ese cálculo con su calculadora, con su mente o con sus dedos, como quieran, no sé. Y lo que les dé es la distancia que hay entre el plano y el punto. ¿Vale? ¿Preguntas? No, maestra. Bien. Ok, por último, dijimos ahorita que cuando dos planos no son paralelos, pues los planos se intersectan. ¿Sí? Entonces, si yo aquí tengo una intersección entre estos dos planos, yo puedo calcular el ángulo respecto al cual se están intersectando o el ángulo entre ellos. ¿Sí? Y este ángulo no es otra cosa que el ángulo entre los vectores normales. ¿Se acuerdan cómo se calcula el ángulo entre dos vectores? Sí. ¿Cómo? En este caso me preguntó puntos sobre la magnitud de los dos. Era con coseno, ¿no? Ajá, con el coseno del ángulo. El coseno del ángulo va a ser De dos puntos, de dos vectores. N1 punto N2 Sobre la entre... magnitud de cada uno. Muy bien, muchísimas gracias. ¿Ok? Entonces, si yo tengo dos ángulos, perdón, dos planos que no son paralelos y quiero determinar su ángulo de intersección, pues tengo que calcular el ángulo entre los vectores normales. ¿Ok? Y eso es todo. Ups.